En el 5º año con Teotoro, él encontró una joven recién graduada delante de mis ojos. Él me sujetó brutalmente la cara y me obligó a mirarme en el espejo. Julieta, mira tus ojos. Están llenos de deseo. No solo eres vieja de edad, tu corazón también está viejo. Yo no lloré ni hice escándalo. Tomé en silencio lo que él llamó mi compensación. Mis amigos se enfurecían por mi falta de lucha y me instaban a bajar la cabeza y pedir reconciliación, tal como solía hacer en esos años. Yo no le di importancia. Tomé el dinero y empecé mi segunda vida. Pero por accidente cambié de cuenta y comenté en un video donde una hermana mayor daba un consejo a las más jóvenes. Hermanas, no salgan con hombres mayores. Los hombres mayores pueden tener dinero, pero no siempre lo gastan en ti. En cambio, los jóvenes tienen energía, y seguro la usarán para ti. Ese comentario obtuvo más de 80,000 me gusta. Esa misma noche, la voz llena de rabia de Teotoro resonó en el teléfono. Julieta, dime claramente, ¿de dónde salió ese chico y qué energía te ha dado? Capítulo 1. En el 5º año de estar con Teotoro, mamá me gritó, Julieta, si tu novio quisiera casarse contigo, ya lo habría hecho. Sería mejor que fueras más lista y no te dejaras usar en vano. Al final te quedarás sin nada. No escuché el resto de sus palabras, ni tenía ánimo para seguir escuchando. Todavía recuerdo cuando empecé con Teotoro. Ella tampoco lo aprobaba. Me preguntó, Julieta, ¿están saliendo como novios o él te está manteniendo? Aún recuerdo cómo me enojé entonces. Sentí que me había insultado. Tuvimos una gran pelea y nos despedimos de mala manera. ¿Teotoro se casaría conmigo? Tampoco yo tenía una respuesta clara. Una noche antes de mi viaje de trabajo, después de una pasión agotadora, me recosté en sus brazos. Le pregunté cuál sería nuestro siguiente paso. El aire aún estaba cargado de calor húmedo, pero él solo se dedicó a fumar su cigarrillo. No respondió a mi pregunta. Conmigo, siempre parecía tener esa confianza absoluta. Me hice la que no noté su actitud. Me volteé y me recosté sobre la almohada mientras jugaba con mi teléfono. Luego, al ver las fotos de boda de mi amiga, se las enseñé. Teotoro, quedaron hermosas. Mira, también he guardado varias tiendas. No terminé la frase. Él me interrumpió. Sí, están bastante bien. Dijo eso mientras miraba la pantalla de mi teléfono. Me quedé helada. Nuestra indiferencia ya era cada vez más evidente, porque en ese momento la pantalla de mi teléfono ya no mostraba esa foto de la boda. Era una de las tiendas que había guardado. Mis compartires, mis necesidades. Para él no eran más que molestias que debía evadir. Capítulo 2. Mi viaje de trabajo en realidad solo duró 2 días, pero le dije que sería una semana. No escondió muy bien a esa chica. Publiqué una vieja foto de Teotoro y yo en TikTok. En un rato la cantidad de vistas ya había pasado de 1000. Ese video solo era visible para una persona, y en ese breve lapso de tiempo, esa chica entró más de 1000 veces. Fui a su perfil. En cada video podía encontrar la sombra de Teotoro, aunque ella no mostrara su rostro. Estaban las corbatas y los trajes que le compré. Las cortinas del fondo eran de nuestra casa, al igual que los muebles. Incluso algunas de las comidas que mostraba. La mayoría eran cosas que yo había cocinado para Teotoro. Esa forma en que me esmeraba para cuidar y agradar a alguien estaba a la vista en los videos de esa chica. Junto a ello, también se exponía mi dignidad, tan humillada y sin lugar donde esconderse. En estos 5 años juntos, perdí mi ser poco a poco. Capítulo 3. Después del viaje de trabajo, me tomé unos días de descanso. Fui a mi destino soñado, Phuket. Teotoro siempre decía que no había tiempo. Siempre decía que era complicado. Pero resulta que ir allí no era más que tomar un vuelo a Tailandia y hacer una conexión. Estuve allí 3 días. Y luego ya no pude quedarme más, porque Teotoro también vino. No fue para estar conmigo. Yo y esa chica nos mirábamos mutuamente con recelo. El día después de que publiqué el video en TikTok, ellos llegaron. Ya no tenía ganas de disfrutar del viaje. Ni siquiera tuve el valor de enfrentarme a ellos. Regresé a casa con el rabo entre las piernas. Creo que estoy esperando que Teotoro venga y me lo diga. O tal vez, he estado atrapada en este pantano por tanto tiempo que ya estoy perdiendo la fuerza para salir. Al tercer día de estar en nuestra pequeña casa, Teotoro regresó apresuradamente. Escuché sus mentiras indiferentes con calma. El cliente tuvo un asunto de última hora. También estuve fuera unos días. No lo confronté, tampoco lo interrumpí. No importaba lo que dijera. Yo asentía. Solo que ese fin de semana era la boda de mi amiga Ana, y habíamos prometido ser sus padrinos de boda, pero Teotoro se echó atrás a última hora. Sentí que la ira comenzaba a brotar. Después de todo, él nunca había sido una persona de romper promesas. Notificar de forma tan repentina que no asistiríamos era realmente una falta de respeto. Le pregunté el motivo.
pero solo se quejó diciendo que era complicado. Pronto supe la verdadera razón. El video que publicó esa chica. Soy egoísta, soy caprichosa, soy celosa. Solo de pensar en que ustedes dos serán padrino y madrina de boda, me hace sentir como si se estuvieran casando. Miré a Teotoro sentado junto al sofá revisando documentos. Luego volví la vista al móvil y leí esas palabras. Intenté no temblar mientras bloqueaba a esa chica. Ya no quería seguir espiando. Teotoro asomó la cabeza, desconcertado, y preguntó, ¿qué miras? Nada. Me levanté, cogí una manta del dormitorio y fui al cuarto de invitados. Él preguntó, casi automáticamente, ¿qué me pasaba? Nada, es solo que últimamente no duermo bien. Quiero dormir sola. Capítulo 4. El día de la boda. Estaba de pie al lado de Ana, entregándole el anillo, escuchando sus votos. No pude evitar llorar. La felicidad de los demás parecía un espejo que reflejaba lo miserable que era la mía. Cuando llegó el momento de lanzar el ramo, Ana lo arrojó directamente hacia mí. Normalmente me encantaba atrapar el ramo, pero instintivamente me aparté. Ante su confusión, solo le sonreí con serenidad. Teotoro estaba a mi lado. Su expresión cambió drásticamente. De camino a casa, con el rostro serio, conducía mientras decía, «Ya no quieres casarte conmigo, ¿verdad?» No le respondí, solo cerré los ojos. Agotada, el ambiente en el auto se tornó frío. En un semáforo en rojo, finalmente rompí el silencio. «Teotoro, terminemos». Me miró sorprendido. Luego, como si de repente comprendiera algo. «¿Tú también estás pensando demasiado?» Eso no fue más que un teatro, ¿entiendes? Nunca pensé que escucharía frases tan dramáticas saliendo de su boca, porque hace mucho tiempo compartí eso con él como un chiste sobre hombres infieles. Pero ahora, yo era la protagonista. Volvimos a nuestra casa por última vez. Me dispuse a hacer las maletas tranquilamente, pero justo cuando estaba a punto de salir, él me sujetó con fuerza. Mi maleta cayó al suelo, y mis cosas se esparcieron por todos lados. «Julieta, ¿ya has tenido suficiente drama?» Me miró furioso. Lo miré con calma durante un rato. Luego suspiré. «Teotoro, no seas tan codicioso. ¿No es bueno que yo tome la iniciativa de dejar el camino libre ahora?» Él soltó mi brazo, dejándose caer derrotado en el sofá, como si estuviera confesándose o hablándose a sí mismo. «No lo entiendes». La aparición de Moni me hizo sentir como si volviera a vivir, como si de repente mi vida tuviera juventud y energía otra vez. Pensé que estaba preparada emocionalmente. Debería escuchar su confesión con tranquilidad, pero el corazón me dolía, como si una aguja larga lo atravesara brutalmente. Ya no podía quedarme más, como un cobarde, solo quería huir. Pero él me arrastró de nuevo, me llevó desde la sala al baño, presionó mi cara contra el espejo y dijo, «Julieta, mira tus ojos, están llenos de deseo. Julieta, no solo eres mayor, también tu corazón se ha hecho viejo. Julieta, personas calculadoras y egoístas como nosotros, siempre seremos inevitablemente atraídas por la inocencia y la belleza. Dame tiempo, ¿quieres? Espera hasta que yo». Me di la vuelta y lo abofeteé duramente. 5 años de amor. Todas esas incontables noches de intimidad y cariño. Y al final, a sus ojos, yo me convertí en una mujer llena de maquinaciones y deseo. El único rastro de apego se esfumó de esta manera, como si al levantar las sábanas, descubrieras pulgas, llenas de repugnancia. Capítulo 5. Quizás fue porque finalmente rompimos esa barrera invisible. La tal Moni, de la que él hablaba, llegó directamente a trabajar a la empresa. Teotoro dijo que no sabía apreciar lo que tenía. En solo 3 meses, la mayoría de las responsabilidades de la empresa pasaron a ella. Aún así, no renuncié. Todos los días vagaba por la oficina o la cafetería de la empresa. Después de todo, había invertido 5 años de esfuerzo aquí. Al principio, ella intentó usar las evaluaciones de la empresa para obligarme a irme, pero, para su desgracia, cumplía con todos los requisitos. Además, dado que la empresa ha estado funcionando hasta hoy, aunque quisiera implementar una nueva política de evaluación estricta, tendría que considerar el estado de ánimo de los otros empleados. Finalmente, Mónica no pudo más y me confrontó en la sala de descanso una tarde. Ella comenzó diciendo, «Sé lo que gente como tú piensa, pero te lo advierto. Solo los que no son amados son los terceros en discordia. Después de tantos años de relación, ¿por qué no podemos acabar en buenos términos?» Y entonces, alguien que disfruta siendo el tercero en discordia, que disfruta robando a otros hombres y ahora también quiere robar el fruto del trabajo de otros, ¿es más noble? Le respondí con una sonrisa. «Teotoro ya no quiere a una mujer vieja como tú. ¿Por qué sigues aferrándote?» Solo dije eso, y ella perdió el control, llamándome vieja y mujer indeseada una y otra vez.
atacando mi edad y el hecho de que Teodoro ya no me quería. Vieja, tengo 27 años, y Mónica tiene 21. Quizás sea más joven que yo, pero ¿quién no envejecerá? Teodoro tampoco es joven, es 3 años mayor que yo. No fui indulgente. Ese mismo día envié las palabras ofensivas que grabé en un paquete de audio, y lo envié por correo a toda la empresa. Y agregué, imagino que todos saben que pronto dejaré el grupo Fénix, pero sigo preocupándome por el desarrollo espiritual y moral de la empresa. Espero que todos tomen esto como advertencia, y no hagan nada contra la ética y la moral. Esa jugada finalmente hizo que Teodoro se pronunciara. Arrojó todos los documentos y la computadora de mi escritorio al suelo. Julieta, ¿por qué tienes que hacer que todo sea tan desagradable por una mísera ganancia? Ahora todos nos ven como un chiste. ¿Estás satisfecha? ¿Cómo podrían reírse de mí si yo no fui la que engañó? El primero se quedó atónito. Luego su expresión se tornó burlesca. No te hagas la santa. Tú, de todos, siempre has puesto el dinero por encima de todo. Si no, ¿por qué a los 15 años te paseabas por el vecindario con un altavoz llorando para pedirle dinero a tu padre? No dije nada, escuchando sus insultos. Mi silencio parecía hacerlo más enérgico. Enumeró cómo en el pasado yo había sido más que dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Cualidades que él antes admiraba en mí por ser resiliente y perseverante, ahora las convertía en signos de codicia. Finalmente me definió con una frase. Siempre debí saberlo. Personas como tú harán cualquier cosa por dinero. ¿No pensaste en cómo Moni, siendo tan joven, podría soportar todo esto? Capítulo 6. ¿Poner el dinero por encima de todo? Lo acepto. ¿Estar dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero? No lo acepto. Tenía 17 años cuando fui a buscar a mi padre, recién graduada de la secundaria. Ese dinero lo había ahorrado durante muchos años para pagar mi educación universitaria. Además, mi madre y yo estábamos pasando por una situación difícil. Su enfermedad empeoraba y solo los medicamentos requerían una gran suma cada mes. En ese entonces, aún tenía alguna expectativa ingenua sobre mi padre. Pensaba que todavía quedaba algo de cariño entre nosotros. Venía a verme, me compraba ropa, pagaba mis clases particulares. Cuando supo que estaba trabajando a medio tiempo, me dijo que me concentrara en los estudios, que tendría tiempo para ganar dinero más adelante. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Ese padre era un extraño para mí, pero yo era ingenua. Luego volvió a buscarnos y ayudó bastante a mi madre, hasta que un día, vino a casa a pedir dinero, diciendo que su negocio tenía problemas. Quería que lo ayudáramos a superar la situación. Mi madre me dijo que después de todo, era mi padre biológico, así que le presté todos mis ahorros de esos años. Dijo que lo devolvería en un mes tras mes. Al final, solo pude sobrevivir con las becas escolares y trabajos a medio tiempo. La deuda por los medicamentos de mi madre seguía creciendo. Al principio, me daba evasivas. Luego se volvió impaciente. Dijo, ya casi eres mayor de edad. ¿Por qué no dejas de estudiar y consigues un trabajo? ¿No puedes mantener a tu madre y a ti misma? ¿Qué gano yo por tener una hija? No me diste la vida. No puedes tener hijos. Solo te divertiste un rato. Le respondí sin rodeos. Levantó la mano para abofetearme. Me esquivé y me arrastró fuera de su casa. Su esposa e hijos observaban la escena en silencio. Finalmente, ya sin opciones, compré un altavoz y, todos los días, me plantaba frente a su casa, causando escándalo. Me sentaba frente a su edificio, llorando sin dignidad para causar compasión. Los guardias de seguridad me echaron innumerables veces. Llamé a la policía muchas veces. Después de mucha insistencia, idas y venidas, logré recuperar la mayor parte del dinero. Y fue entonces cuando conocí a Teodoro. Él también vivía en ese vecindario, en un vecindario que, en los 2000, costaba millones por metro cuadrado. Mientras mi padre vivía allí, él quería quedarse con los 70,000 que eran el dinero de vida o muerte para mi madre y para mí. No sabía que Teodoro había estado allí. No fue hasta la primera vez que fui a su empresa, presentada por un amigo. Él me describió la escena y elogió mi valentía. Dijo que había decidido contratarme porque mi tenacidad encajaba perfectamente con su empresa. Dijo que tenía mucha vitalidad, que era valiente, como lo había imaginado. Yo era una mujer llena de deseo, que siempre buscaba sacar provecho. Nunca dejaba pasar ninguna oportunidad de negocio. Podía esperar un mes en los lugares donde podría aparecer un cliente para concretar un trato. Podía dar clases particulares a los hijos de mis socios para firmar un contrato. En ese entonces, él me abrazaba y me decía que nunca me dejaría pasar por esas humillaciones otra vez. Yo le decía que no era una humillación, sino una forma de mejorar nuestras vidas. Teodoro venía de una buena familia, muy diferente a mí, que luchaba por sobrevivir. Él solo quería la aprobación de sus padres.
El día que su padre lo elogió por primera vez, me llevó a celebrar en el restaurante del jardín de la azotea. Dijo, Julie, ¿sabes lo feliz que estoy hoy? Qué maravilla que estés a mi lado. Pero ahora, todas esas cosas que antes él admiraba, se habían convertido en algo intolerable y despreciable. El aprecio de entonces era real. El desprecio de ahora también lo era. Capítulo 7. Nuestra división de bienes fue clara al final. No solo liquidé mis acciones y opciones de la empresa, también recibí una compensación de N+1. Antes de irme, le dejé una tarjeta a Teotoro. Él me miró sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres dinero? No hay vuelta atrás entre nosotros. No. Ese año que me invitaste a tu empresa, me adelantaste 5,000 para el tratamiento de mi madre. Nunca quisiste que te lo devolviera. Ahora estamos en paz. El resto son los intereses. Arrojó la tarjeta directamente al basurero, y la última frase que escuché antes de cerrar la puerta fue, Julieta, no te arrepientas. Capítulo 8. Cuando dejé la empresa, además de la tristeza que mi cuerpo y mi mente sentían por todo lo que había cambiado, lo que más sentía era un gran alivio. Estos años habían sido agotadores. Desde el principio, esta relación nunca fue equitativa. Siempre traté de sentirme lo suficientemente buena para él. Él era quisquilloso para comer y tenía problemas de estómago. Para que disfrutara la comida, tomé clases de cocina. Aunque siempre odié el olor a aceite, le gustaba que tuviera el cabello largo y ondulado. Así que, durante años, mantuve el cabello de la forma que a él le gustaba. Cuando estaba en la escuela, solía llevar el cabello recogido o corto, más práctico y cómodo. Siempre temí que él dejara de quererme. Siempre estaba nerviosa, sosteniendo esa relación como si fuera a romperse. Envidiaba e incluso sentía celos de su autocomplacencia. Él nunca intentaba agradar a nadie. Yo, por otro lado, siempre quería que todos estuvieran contentos. Desde nuestras experiencias de vida, nuestras creencias, hasta los pequeños detalles, éramos muy diferentes. Sí, mientras él conducía autos de millones, yo me empapaba en la lluvia porque quería ahorrar unos cuantos dólares del taxi para regresar a la escuela. Mientras él gastaba miles en una noche de diversión con sus amigos, yo estaba ahorrando para el próximo semestre y para los medicamentos de mi madre. ¿Cómo podríamos tener un futuro juntos? Él nunca me prometió un futuro. Solo me ofreció una cuerda cuando estaba perdida y joven. Yo creía que era un atajo para salir adelante. No sabía que el pantano con sueños bonitos era aún más absorbente. Aquí, poco a poco, perdí mi identidad, mi dignidad, y me convertí en su sombra. Sus emociones controlaban todo en mi vida. Con una mano me levantaba hacia el cielo. Con la otra, podía dejarme caer al infierno. Capítulo 9. Pasé muchos días tirada en casa. En los libros o en las películas, la gente suele ahogar sus penas en alcohol, pero yo tengo el estómago delicado. Desde que la empresa empezó a estabilizarse, poco a poco dejé de beber. La mayoría de los días los pasaba durmiendo. Ya no me interesaba saber cómo estaban Teotoro y Mónica. No podía evitar sentirme sin energía, agotada. Mi madre siempre ha sido muy sensible respecto a mi relación con Teotoro, incluso aunque nos viéramos poco. Ella vive en la primera casa que compré cuando empecé a trabajar. Yo vivo en el apartamento que renové el año pasado. Yo misma hice toda la renovación. En ese momento les dije a todos que era para alquilarlo más fácilmente, pero en el fondo, una voz me decía que acabaría viviendo allí. Al abrir la puerta y verla, no sé si fue solo mi imaginación, pero me pareció ver un brillo de emoción en sus ojos. Sin rodeos me dijo, Teotoro te dejó, ¿verdad? ¿Por qué siempre tiene que ser que él me dejó a mí, y no que yo lo dejé a él? Le respondí automáticamente, no te hagas la fuerte, Julieta, siempre has sido así, desde pequeña. Ya te dije que no eran compatibles, pero no me escuchaste. ¿Cómo un niño bien como él iba a interesarse en ti? Y, por cierto, no fuiste tan estúpida de no pedirle una compensación por los años perdidos, ¿verdad? ¿Compensación por los años perdidos? En nuestro acuerdo, no había tal compensación. Teotoro lo mencionó, y lo hizo de una manera humillante. Nos sentamos frente a frente, como si estuviéramos en un duelo. Él deslizó una tarjeta sobre la mesa con sus dedos curvados y dijo, este dinero es solo para ti. No cuenta como los 5 años que estuviste conmigo por nada. ¿Así que nuestros 5 años eran solo una relación de conveniencia para ti? La sonrisa sarcástica en su rostro se congeló. No dije nada más. Me levanté y me llevé los frutos de mi trabajo de estos años, tal como habíamos acordado. Incluía la compensación N+1 y la liquidación de mis acciones. Mi madre, viendo mi impaciencia, supo al instante que no había aceptado la llamada compensación. Alzó la mano para golpearme en la frente. Le sujeté el brazo. Ya crecí. Soy una persona independiente. Claro que sí, muy independiente.
tan lista y tan independiente que permitiste que te usaran durante años sin obtener nada. Cada palabra que decía era más hiriente que la anterior. Me sentía aún más agotada. La escuchaba desahogarse. Solo podía sentirme irónica y ridícula. Cuando finalmente terminó, le pedí que se fuera y que no volviera a visitarme sin motivo. Cuando uno está lo suficientemente cansado, ni siquiera tiene energía para discutir. Se dejó caer en el sofá. Luego empezó a llorar. Lo sabía. Criarte ha sido en vano. Sí. ¿Y qué se puede hacer? ¿Por qué no llamas a la policía? Se quedó atónita. Finalmente, no dijo nada más. Mamá, ¿te he fallado? ¿Alguna vez te he hecho daño? ¿Por qué siempre eres tú quien más me odia? ¿Qué te hice? Desde que estabas enferma en segundo de secundaria. ¿Alguna vez te dejé de lado? Te he cuidado, te he mantenido. ¿Por qué me haces esto? ¿Te hace feliz lastimarme? ¿Así que soy una carga para ti? Esa frase me la ha dicho innumerables veces. Antes, yo solía quedarme en silencio o buscar palabras reconfortantes en lo que había aprendido, en la experiencia y el sentido común. Pero ahora, ya no podía hacerlo. Mi emoción se intensificó de repente. Mi voz era tan fuerte que me asustó a mí misma, como si fuera la última fuerza de una persona que se está muriendo. Sí, claro que sí. ¿No lo ves? ¿Te has portado bien conmigo? ¿No ves que también estoy cansada? ¿Que también soy un ser humano? Cuando otros niños eran cuidados, tú me lo diste todo a mí y tuve que cargar con tu malestar. Estaba temblando mientras hablaba. Ella, al principio, no dijo nada, evitando mi mirada. Luego, como si hubiera recordado algo, respondió, ya sabía que eras una desagradecida. Ahora, ¿vas a dejarme sola? Siempre has visto a tus padres como un obstáculo. Cuando buscaste a tu padre por dinero, ya mostrabas lo poco que te importamos. Me reí amargamente. Sí, no tengo corazón, no tengo moral. Soy una ingrata. Pero ¿cómo te atreves a gastar el dinero que conseguí sin dignidad? ¿Como una alborotadora? ¿Es ese dinero el que te ha permitido seguir viva? Seguir aquí, criticándome y lastimándome. Nos atacábamos mutuamente, revelando nuestras miserias. Siempre envidié a Teotoro. Nunca tuvo que enfrentar nada de esto. Su padre era estricto, pero el amor por él nunca disminuyó. Cuando la empresa empezaba, su padre le consiguió varios negocios a escondidas, pidiéndome que no se lo dijera, para no alimentar su ego. Su madre siempre le pedía dinero, pero con cariño. No envidio el dinero, ni los recursos. Envidio ese amor incondicional. Nunca lo tuve. Al observar su felicidad, me volví mezquina y quise ser parte de ella. La discusión con mi madre terminó cuando ella se fue dando un portazo, pero por la tarde, volvió de repente con un montón de comida. Apenas abrí la puerta, fue directamente a la cocina. Mientras cocinaba, seguía murmurando, ¿quién más se preocuparía por ti, aparte de tu madre? Mira lo delgada que estás últimamente. Si lo dejaste, bien hecho. Yo solo quiero lo mejor para ti. A tu edad, después de tantos años con ese chico, ¿quién más te va a querer? Estaba tumbada en la mecedora tomando el sol, pero me levanté de golpe. La miré seriamente y le dije, mamá, yo me quiero a mí misma. Yo puedo quererme a mí misma. Ya no soy una niña. Ya no necesito que nadie me quiera. Ahora puedo quererme yo sola. Capítulo 10. Nuestra conversación ya no era tan tensa. Comimos con cortesía, pero ella nunca ha tenido mucha paciencia. De repente, me miró y preguntó, Julieta, no habrás abortado por él, ¿verdad? Si la gente se entera, será más difícil para ti encontrar a alguien. Como no respondí, hizo una pausa y añadió, cuando éramos jóvenes, nos manteníamos puras. Nunca nos hubiera pasado algo así. Parecía preocupación, pero en esa preocupación había una especie de competencia podrida y malintencionada, como si ambas fuéramos productos a ser elegidos por los hombres, y al degradarme y atacarme, podía resaltar su propia valía, aunque ya no tuviera intenciones de buscar pareja. En su mente, me veía como su rival, atacarme, herirme, humillarme, parecía ser su instinto. Esto me recordó cuando estaba en la secundaria y un chico de mi clase me tocó el trasero en el camino a casa. En ese momento, me asusté y no supe qué hacer. Volví a casa y se lo conté. Pocos días después, las vecinas del barrio empezaron a decir que ese chico me había tocado todo el cuerpo. Más tarde, dijeron que incluso había tenido relaciones conmigo siendo tan joven. Fui a confrontarla, a discutir, y solo obtuve una respuesta. Si no te comportas decentemente, ¿a quién culpas por atraer problemas? Luego, fui a enfrentarme al chico. La diferencia de fuerza entre hombres y mujeres es enorme. Terminé con la cabeza ensangrentada, pero casi le arranqué un pedazo de carne del brazo. Desde entonces, ese chico me evitaba siempre. Cuando mi madre vino a buscarme, dijo,
¿Qué clase de rencor justifica esto? Desde entonces, dejé de confiar en ella. Ya sabía que no podía depender de ella. Capítulo 11. Ese año o dos fue realmente difícil. Innumerables veces desperté en medio de la noche sintiendo que todo era una pesadilla. Después de casarse con mi padre, ella también tuvo un breve periodo de felicidad. En ese entonces, para mantener su familia y la estabilidad que creía tener, solo podía sacrificarme a mí para obtener una paz temporal. Ese hombre también trajo consigo una hija, 2 años mayor que yo. Ella solía alabar a esa hermana con todo tipo de elogios exagerados frente a él, y lo hacía mientras me degradaba, para así elevar a la otra. Si ella no era buena estudiante, la elogiaba por no ser una ratona de biblioteca como yo. Si gastaba mucho en ropa, la elogiaba por preocuparse por su apariencia, no como yo, que no parecía una chica. Así, una y otra vez, sin fin, en esa casa, no había día en que no tuviera tareas que hacer. Después de la escuela, tenía que lavar la ropa de toda la familia y limpiar la casa. Para comer, debía conformarme con las sobras del día anterior, para cultivar el hábito de la frugalidad, hasta que un día, mi madre perdió 1.200 yuanes. Apenas llegué a casa, me agarró y revisó mi mochila, tirando todo su contenido. Me apretó el brazo con toda su fuerza. Sentí dolor e intenté liberarme, pero no tenía la fuerza suficiente. Me abofeteó una y otra vez, como si estuviera interrogando a un criminal. Me preguntó, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? No tenía idea de dónde estaba su dinero. Nunca se me permitió entrar en su habitación. ¿Cómo iba a saberlo? Pero nadie quería escuchar mis explicaciones. Cuando se cansó de abofetearme, tomó una percha y siguió golpeándome. Cuando la percha se rompió, agarró un palo de escoba, me golpeó hasta que me acurruqué en el suelo como un camarón cocido, con los brazos alrededor de mi cabeza, dejando que se desahogara. Supliqué, le dije, mamá, de verdad, no sé. Mamá, por favor, ya no me pegues. Pero mis súplicas solo parecían animarla más, hasta que se quedó sin fuerzas, hasta que el palo de escoba estaba cubierto con la sangre de mi nariz. Cuando aquella pareja de padre e hija regresó, se quedaron completamente aterrorizados por la escena. La hija tuvo pesadillas durante varios días después. Le dio fiebre y, finalmente, no pudo soportar la presión y confesó a su padre el destino de los 1.200 yuanes. Parecía que la verdad había salido a la luz, pero a nadie le importaba la verdad. Mi madre se convirtió en una madre cariñosa y comprensiva, acariciando una y otra vez la cabeza de la otra chica, diciendo, niña tonta, si necesitas dinero, díselo a mamá. Mamá te lo daría sin problemas. Mira cómo te asustaste. ¿Me hace sentir tan culpable? Yo estaba de pie al lado, como una espectadora, presenciando esta escena de madre cariñosa e hija obediente. Una enorme sensación de náusea me invadió desde el estómago. Corrí afuera. Todo mi cuerpo se sentía incómodo. Me incliné sobre el borde de un jardín y empecé a rascarme la piel mientras intentaba vomitar. Pero no podía vomitar nada. Esa impotencia me envolvía completamente. No sabía cómo escapar de esa situación. Las palabras menor de edad y madre e hija me ataban a ella de forma irrompible. Ella tenía el derecho de tratarme como a un pollo, un pato o un pez. Esa noche no volví a casa para cenar, pero no tenía a dónde ir. Solo podía caminar en círculos por el vecindario y por las calles que conocía. Pero ninguna de esas calles llevaba a un lugar que fuera completamente mío. Caminé hasta que oscureció, hasta que cada vez había menos gente en la calle. Finalmente, no tuve más remedio que volver. Al abrir la puerta, la vi sentada en el sofá. Me miró con una expresión dura y dijo, ¿aún sabes regresar? Me crié en vano, te golpeo y te guardas rencor. Si tienes agallas, no vuelvas nunca. No supe qué responderle. Y al final, fue la hija del esposo de mi madre la que dijo que estaba haciendo demasiado ruido. Entonces pude regresar a la habitación más pequeña de esa casa. Esa casa fue la que mi madre obtuvo tras divorciarse de mi padre. La llamada hermana ocupaba mi antigua habitación. Ahora yo vivía en la habitación que solía ser el trastero. Al principio, dijeron que la casa era para mí, pero ahora, en mi propia casa, solo podía vivir en el trastero. Sentía que no podía aguantar un día más. Teotoro tenía razón. Soy una persona llena de deseos y con una mente calculadora. Nadie me quiere, nadie me elige. Está bien, yo me elijo a mí misma. Detesto comer las sobras. Yo también quiero ropa bonita y limpia. Detesto ser humillada y degradada todos los días. En el vecindario cercano, hubo un caso de padres que perdieron la custodia por maltrato infantil. Pero parece que lo que mi madre me hizo aún no es suficiente. Parece que ese niño fue liberado al caer desde una ventana. Miré la distancia desde el cuarto piso de nuestra casa. Vivimos en un vecindario antiguo, sin mucha vigilancia.
Los residentes del primer piso estaban instalando un tejado. Incluso fui a ayudar después de la escuela. Espero que ese tejado sea lo suficientemente fuerte, así, cuando caiga, pueda sostenerme un poco más de tiempo. Capítulo 12. Todos los días, al regresar de la escuela, miraba hacia abajo desde la ventana. El miedo a saltar desde ahí no era mayor que el miedo a una vida sin esperanza. Seguía pensando, si lo lograba, si le quitaran la custodia a mi madre, ¿quién se haría cargo de mí? ¿Sería aquel padre que solo existía en recuerdos lejanos? ¿Y si la situación empeoraba? Entonces buscaría otra solución. Capítulo 13. Era un atardecer precioso. El sol se ponía lentamente. La luz dorada atravesaba la ventana e iluminaba la sala de estar. Por primera vez, decidí provocar a esa supuesta hermana. Me pidió que le lavara la ropa y los zapatos. Como muchas veces antes, tomé la ropa del agua sucia y se la arrojé encima. Se enfureció inmediatamente. Me preguntó si quería morir. Claro que lo había pensado, pero más quería vivir bien. Quería una vida mejor. Nos enzarzamos en una pelea. Ella, que nunca había hecho ninguna tarea, no tenía cómo vencerme. Durante el último año o dos, todo mi odio, toda mi ira, explotaron de repente en ese momento. La agarré del cabello. Ella me mordió el brazo. Le di bofetada tras bofetada mientras gritaba, parásita, zorra, ¿sabes en la casa de quién estás? Lavo a tu madre, lavo a tu abuelo, a los antepasados de ustedes dos, chupasangres. Basura sin vergüenza, viviendo en casa ajena y actuando como una reina. Le grité todos los insultos que se me ocurrieron. Ella seguía mordiendo mi brazo, sin soltar. Bajo el efecto de la adrenalina, el dolor se volvió algo entumecido. Le di patadas en el estómago una y otra vez. Finalmente soltó mi brazo. Aproveché y empujé su cabeza dentro del inodoro. Tiré de la cadena una y otra vez, hasta que empezó a suplicar. Su padre llegó antes que mi madre. No abrí la puerta. La llevé a rastras hasta la cocina. Ella luchaba y pedía ayuda, gritando. Le puse un cuchillo en el cuello, como una persona con un ataque psicótico. Grité, nadie entre. Voy a acabar con ustedes. Por aprovecharse de mí. Por no tratarme como a una persona. Por obligarme a lavar su ropa a mano. Ni siquiera valgo lo que una lavadora. ¿Soy su esclava? No quiero vivir. Moriremos todos juntos. El padre de ella se quedó paralizado de miedo. Llamó a la policía, quienes derribaron la puerta. Todos intentaban calmarme. Incluso el padre de ella se arrodilló y me suplicó. De repente, me quedé algo aturdida. Ellos eran personas horribles. Sí, pero este horrible padre también amaba a su horrible hija. Sentí una envidia vergonzosa. Pensé que mi padre, al que no veía, probablemente no se arrodillaría por mí. Mi madre, seguramente, menos. La policía aprovechó la distracción para quitarme el cuchillo. Nunca tuve la intención de matarla. Mi vida es demasiado valiosa para mí. Quiero vivir bien. Quiero una buena vida. Capítulo 14. Debido a la presencia de la policía, esa pareja no tuvo la oportunidad de hacerme daño. Me llevaron a la comisaría. Una agente muy amable y bonita me habló de muchas cosas. Era buena persona, pero no sabía que los niños no tienen cómo razonar con sus padres, quienes controlan su destino. Escuchaba lo que decía, cooperando, mientras pensaba, ¿qué clase de paliza me esperaba? Sentí un poco de arrepentimiento, porque si estuviera en casa, podría saltar de inmediato. Aquí, el camino de regreso sería difícil. Sin embargo, no recibí la noticia de que mi madre viniera a buscarme. Solo supe que tuvo una leucemia aguda. Esa pareja de padre e hija huyó en cuanto tuvieron el diagnóstico. Cada cierto tiempo, tenía que ir a sacarme sangre para extraerle células madre. Todo lo ocurrido antes parecía no haber pasado nunca. De repente, nos volvimos madre e hija cariñosas. Me decía que solo me tenía a mí, que de ahora en adelante, solo nos tendríamos la una a la otra. Me miraba a los ojos, y por primera vez, su mirada hacia mí se parecía a la que solía tener con la otra, pero no me sentía feliz, solo me sentía perdida. Después de un tiempo de tratamiento, su condición se estabilizó. Nos llevamos bien durante varios años, de una manera casi mágica. Incluso a veces, cuando volvía a casa de mi trabajo a medio tiempo, la veía cocinando y llamándome por mi nombre de una manera amable, y me preguntaba si esos años de sufrimiento fueron reales, o si solo habían sido una pesadilla. Más tarde, mi padre decidió volver a buscarnos. La gente cambia, según dicen. Cuando yo era pequeña, él también me quería mucho, pero luego decidió querer a sus otros hijos, y por esos otros hijos, quería arrebatarme la poca esperanza de vida que tenía junto a mi madre. Yo no me resignaba, no quería salir al mundo a trabajar.
Ya había trabajado suficiente. Estaba cansada de ser mano de obra barata. Así que dejé de lado toda vergüenza y lo enfrenté. Mi madre, gracias a ese dinero, volvió a mejorar. Pero me dijo, es tu padre. ¿Por qué hacerlo tan desagradable? Esta vez no me contuve. Si te parece tan desagradable, entonces no uses este dinero para salvar tu vida. Nuestra relación cambió a otra dinámica. Cada vez que ella me atacaba, solo tenía que ser más agresiva y más despiadada para someterla. Entonces volvía a ser una madre más o menos normal, pero ya me cansé de vivir así. Capítulo 15. Después de la última cena con ella, dejé los palillos y dije, sería mejor que no volvieras a buscarme. Julieta, ¿qué quieres decir? Justo lo que estás entendiendo. Para ser honesta, mamá, realmente me hace sentir mucho dolor. Ya no te debo nada, ¿verdad? Vendimos la casa de la ciudad natal. El dinero fue para ti. La casa donde vives ahora también la compré yo. Te he comprado el seguro social completo. Cuando seas mayor, te enviaré a una residencia de ancianos. Pero por ahora es mejor que tengamos poco o ningún contacto. En serio, aparte del dolor, no siento nada más. Julieta, ¿me estás echando? Soy tu madre. Te di la vida. Y tú me tratas así. Sí, justo como lo entiendes. Tampoco es como si yo hubiera querido nacer. Si no estás satisfecha, siempre puedes denunciarme. Pero lo he pensado muchas veces y realmente ya no quiero que nadie me haga daño. ¿Por qué la vida tiene que ser siempre tan difícil? Por favor, mamá, déjame ir y déjate ir a ti misma también. No sé qué tipo de sentimiento tienes hacia mí, pero yo soy una persona real. No soy tu esclava, ni tu propiedad, y realmente no quiero que seas mi madre. La miré fijamente. Todo mi cuerpo se sintió rígido. Eran solo palabras. Palabras que había querido decir durante muchos años. ¿Por qué eran tan difíciles de decir? Cuando nací, el doctor cortó el cordón umbilical que nos unía. Y ahora, yo misma lo estaba cortando de nuevo. Ya no quiero dar a nadie el poder de lastimarme. ¿Y qué si nadie me ama? Sigo viva. Voy a vivir bien. Capítulo 16. No es eso, Julie. Mamá no quiso decir eso. Solo quiero lo mejor para ti. Ella trataba de explicarse, nerviosa. Yo ya no era una niña. No lloré. Solo sonreí y dije, no tengas miedo. Sin tenerme cerca, también puedes vivir bien. Te he dejado dinero. Tienes seguro social. Es solo que yo sufro mucho y mamá no puede evitar hacerme daño. Entonces, ¿por qué no mejor nos alejamos la una de la otra? El cansancio volvió a invadirme. Continué, con paciencia. Mamá, no te he fallado, ¿verdad? Entonces, ¿puedes dejarme ir? Después de esa cena, rara vez me contactaba. Ocasionalmente me enviaba mensajes, y la mayoría de las veces no respondía. Julie, me he inscrito en la universidad para personas mayores. No volveré a decir esas cosas. ¿De acuerdo? No quería responder. Que los demás dijeran lo que quisieran. Sus familiares me llamaron una vez para insultarme. Dijeron que no me ocupaba de mi madre y que me iría al infierno. ¿Cómo debía cuidarla? Me pregunté a mí misma, y supe que la había cuidado mejor de lo que ella me cuidó a mí. ¿No ser su saco de golpes emocionales era no cuidarla? ¿Ir al infierno? Me daba igual. Ya he pasado por demasiados infiernos en la vida. Capítulo 17. Dicen que para empezar de nuevo, hay que cambiar por fuera. El cabello largo con ondas era bonito, pero muy molesto. Fui a la peluquería y me corté el pelo. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. De repente, Paul, un amigo de Teotoro, me envió un mensaje. Julieta, Teotoro se quejó hace unos días de que esa niña nueva es torpe, imprudente y le ha causado muchos problemas a la empresa. Aprovecha esta oportunidad. Lo bloqueé inmediatamente en WeChat. Al momento, me llamó por teléfono. Julieta, no te he hecho nada malo. ¿Por qué me bloqueaste? No puedo bloquearte si no me has hecho nada. Dijiste algo que no quería escuchar. Ya terminé con él. Hablarme de eso me molesta. Intentó bromear y contarme más, que Mónica entregó el contrato equivocado a un cliente, que había perdido la compostura durante una comida de negocios, lo que hizo que Teotoro perdiera varias cuentas importantes, y que ya no estaba en la empresa. Solo respondí, colgué la llamada con impaciencia. Escuchar noticias sobre ellos ya no me provocaba ninguna emoción. En realidad, ni siquiera sé cuál ha sido el punto que más me ha dolido en este tiempo. Capítulo 18. Mi amiga Ana vino a verme. Me reprochó por no contarle sobre mi ruptura con Teotoro. Debías disfrutar de tu luna de miel. ¿Para qué contar mis problemas? Julieta, eres una tonta. De repente, me abrazó. No estoy acostumbrada a los abrazos. Me di cuenta tarde de que había empezado a llorar. Ella no paraba de consolarme. No sabía por dónde empezar a contarle. Desde el incidente del ramo de flores, me había preguntado muchas veces,
Solo le decía que todo estaba bien. No quería que mi situación miserable afectara uno de los momentos más felices de su vida, pero al verla aparecer así de repente, mi corazón se llenó de tristeza. Después de mucho tiempo, logré calmarme. Instintivamente le pregunté, amiga, ¿piensas que soy patética? Ni siquiera entiendo cómo fui tan patética estos 5 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas también. No eres patética, cariño. Patético es quien desperdicia el cariño de otro. Quien traiciona el amor verdadero debería tragarse 1000 agujas de plata. Teotoro nunca encontrará a nadie que lo ame tanto como tú, aparte de sus padres, me dijo con firmeza. Julieta, tonta mía, no tienes idea de cuánto me preocupé por ti estos años. Incluso pensé que te habían hecho un hechizo. Quería ir al sudeste asiático para buscar un chamán que te lo quitara. Nos secamos las lágrimas mutuamente. Luego me abrazó de nuevo, repitiendo una y otra vez, ya pasó todo, ya pasó, ahora nos vamos a amar a nosotras mismas. ¿De acuerdo? Me cubrí la cara con las manos. Las lágrimas ya no pudieron contenerse y salieron con fuerza. No lo sé, no lo sé, no sé cómo pude ser así. Me siento tan patética. No sé por qué siempre tenía miedo de perderlo, por qué siempre sentía que no lo merecía, por qué siempre intentaba agradarle. No tienes idea de cuánto odio esa versión de mí misma, como si desde el momento en que me ayudó, lo idealicé, sin importar lo que hiciera. Siempre encontraba una excusa para justificarlo. Ella tomó un pañuelo y cuidadosamente me limpió las lágrimas. No importa, ya pasó. Tal vez no te enamoraste de él, sino de la idea de alguien ideal. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces buscamos inconscientemente a alguien que nos rescate, alguien en quien apoyarnos. Pero, Julieta, ¿sabes qué? La persona que realmente te ha salvado una y otra vez siempre has sido tú misma. Después de llorar tanto ese día, parece que la tristeza se esfumó casi por completo. Ahora trato de salir todos los días, a comer, a beber, a divertirme, a tomar el sol, a nadar, a mojarme bajo la lluvia. Cuando me siento bien, me maquillo con esmero. La persona del espejo y la de fuera del espejo empezaron a cobrar vida. A veces uso tacones, la mayoría de las veces no. Los uso solo si me apetece. Vestirme bien es solo para mí. Ya no es porque a Teotoro le gustara verme en tacones. No cocino si no me gusta el olor a comida. Solo lo hago si realmente tengo ganas. La mayoría de las veces, como en los lugares que me gustan cerca de casa, pido lo que me apetece. Ya no trato de adivinar qué le gustaría a Teotoro o qué no. Ana, mi amiga, me envía flores todos los días después del trabajo y me invita a cenar. Hasta que su esposo empezó a molestarse, y le pedí que regresara a casa. Los amigos son la familia que uno elige. La vida ya no parece tan solitaria. Miré el dinero que tenía y decidí descansar un tiempo más. Pero después de solo unos meses de descanso, recibí una llamada de recursos humanos de la empresa de Teotoro. Dijeron que Teotoro no tendría problema en que volviera, y que mi puesto seguía disponible. Solo les respondí, gracias, pero no estoy interesada. Ese incidente me hizo sentir que era hora de volver a trabajar. Sorprendentemente, fui rechazada en varias entrevistas, hasta que una amable responsable de recursos humanos me dijo que Teotoro me había vetado en el sector. Ese mismo día recibí un mensaje de texto. Julieta, agrega mi WeChat de nuevo. Te daré una última oportunidad. No necesitaba adivinar para saber que era él. Lo pensé un momento y le respondí, Teotoro, la verdad, creo que no está mal haber terminado. Si me hubieras dicho desde el principio que te habías enamorado de otra persona, lo habría aceptado. Pero, ¿cómo lo manejaste? Y estas cosas tan bajas que estás haciendo ahora, de verdad, es la primera vez que me arrepiento de haber estado contigo. Después de enviar el mensaje, comenzaron a llegar una tras otra las llamadas. Simplemente apagué el teléfono. Teotoro es persistente. Si bloqueo un número, usa otro para llamar. Quizá mis palabras lastimaron su orgullo. No me importa. No es algo que tenga que considerar. Solo dije la verdad. Capítulo 19. Las cosas que Teotoro está haciendo realmente no pueden amenazarme. No es que no me importe el trabajo. Es que, durante todos estos años, aparte de comprar una casa, apenas he malgastado dinero. Los artículos de lujo que necesitaba para impresionar a los clientes fueron comprados por Teotoro. En cuanto a mí, la mayoría de las veces los obtenía de vendedores conocidos de Wakianbei como réplicas de alta calidad, aparte de los gastos necesarios. Nadie ha ganado ni un centavo más de mí. La mayor parte del dinero que me sobraba la usaba para comprar oro o la guardaba. Más tarde, Teotoro se dio cuenta de que no me gustaban mucho los artículos de lujo y, sabiamente, empezó a regalarme lingotes de oro. Nunca he pensado en devolvérselos. No necesito ser un ejemplo de moralidad. Yo también le di muchos regalos. Gasté dinero, tiempo y esfuerzo en él. En resumen,
Todo esto junto es suficiente para que viva sin preocupaciones por un buen tiempo. Y ya pagué la hipoteca de mi casa hace mucho. Si todo falla, podría vender mi casa e irme a vivir a un pequeño pueblo. Tal vez es el dinero lo que me da seguridad y hace que mi perspectiva haya cambiado. Empecé a pensar que, quizás, la vida no tiene que ser tan difícil. En cuanto al trabajo, también lo tengo claro. Podría irme a trabajar a un cliente de Phoenix, o cambiar de industria. De cualquier manera, no moriré de hambre. Capítulo 20. En cuanto a dinero, tengo algo de respaldo, pero con mi menstruación la cosa está peor. Al principio, un mes la tenía y era como si no la tuviera. Después, simplemente dejó de venir. Me asusté muchísimo. Corrí al hospital. Por suerte, no era nada grave. Solo tenía bajos niveles de estrógeno. Se podía solucionar con medicamentos, pero tomar demasiados medicamentos puede dañar el hígado. El médico me sugirió conseguir un novio, como si fuera poco. Me encontré con Teotoro en el hospital. La voz de su joven novia, Mónica, se escuchó desde la habitación de al lado. Doctor, ¿seguro que no estoy embarazada? En comparación con mi pregunta, doctor, ¿seguro que no estoy embarazada? Es como si fuera una mezcla de alegrías y preocupaciones. Me cubrí la cara con mi bolso y solo quería escabullirme, pero después de 5 años juntos, es como si pudiéramos reconocernos aunque estuviéramos hechos cenizas. Teotoro me persiguió como si fuera una delincuente. Mónica estaba sentada en una silla llorando. Ya estoy cansada de este tipo de escena. Julieta, ¿estás embarazada? Parecía que había un poco de sorpresa y alegría en su voz al preguntar. Su actitud me resultaba muy incómoda. Él tiene una nueva novia, y ya hemos roto. Si estuviera embarazada, ¿sería una buena noticia? No quiero tener más relación con él, ni quiero que tenga más conjeturas innecesarias. Teotoro, no estoy embarazada. Si me ves de nuevo, haz como si no me vieras. ¿Entiendes? Perseguirme así es una gran molestia. Julieta, este juego de hacérsela difícil tiene un límite para mi paciencia. Es increíble lo confiado que es. Qué lástima que cuando cortamos definitivamente, no pudo compartir un poco de esa confianza conmigo. Oh, respondí cortésmente antes de tomar un taxi y marcharme. Capítulo 21. Esa noche, después del trabajo, mi amiga y yo hablamos de mi problema con la menstruación. Me sugirió que buscara una relación. Después de todo, ya había pasado casi un año desde mi ruptura con Teotoro. Es justo a esta edad que necesitamos cariño. La miré con cara de disgusto y le dije, cuando todavía estaba con Teotoro, ya tenía problemas con mi menstruación. Eso es porque él no era suficiente. Cuando encuentres a alguien que sí lo sea, verás la diferencia. La conversación se puso cada vez más subida de tono. ¿Dónde se supone que voy a encontrar a un hombre fuerte, y sin sentimientos podría funcionar? Además, me preocupa contraer alguna enfermedad, pero tampoco podía ignorar mi problema con la menstruación. Así que decidí probar con la tecnología. Compré un pequeño delfín. ¿Qué puedo decir? Funcionar. Funcionaba, pero la menstruación seguía sin mejorar. Llevaba una vida saludable, dormía bien, comía bien, tomaba tazones de medicina china, pero mi menstruación seguía siendo igual de caprichosa, apareciendo de vez en cuando. La mayor parte del tiempo, se mantenía alejada de mí, hasta que, en mitad de la noche, me preguntaba si estaba llegando a la menopausia, pero no debería estar tan vieja todavía, ¿verdad? Ni siquiera había cumplido los 28. Capítulo 22. Cuando ya no sabía qué hacer, Ana me dio una idea. Dijo que Domingo, un compañero de universidad de nuestra misma facultad, quería que fuera a su empresa a ayudar a capacitar a los nuevos empleados durante un tiempo. El pago era bueno, pero lo más importante, Domingo había saltado un curso en la universidad. Era joven, tenía buen físico, medía 1,83 m, con abdominales marcados. Mientras hablaba, Ana me insinuaba con intención, te lo digo, según mi experiencia, debe ser muy capaz. Cada tanto anda en bici 110 kilómetros por la ciclovía. ¿No es eso tener energía de sobra? Además, hice que mi esposo revisara en secreto su informe médico. Es sano y limpio. Con un menú tan bueno, ¿no lo vas a aprovechar? Yo no esperaba menos de mi amiga. Cuando hay problemas, realmente investiga a fondo, pero, de alguna manera, se sentía extraño. Parece que mi propósito en ir era un poco, ya sabes, me sentía inquieta. Y en ese momento, el buen amigo de Teotoro, Paul, volvió a llamarme, nervioso. Julieta, no me malinterpretes. Después de tantos años como amigos, Teotoro y esa chica rompieron. Si regresas ahora, ¿todavía tienes tiempo? ¡Qué fastidio! Ya estaba lo suficientemente frustrada. Respondí con palabras llenas de espinas. ¿A tiempo para qué? Díganme.
¿No les parece que su círculo es un poco patético? ¿Cómo es posible que a estas alturas sigan siendo tan confiados? Del otro lado de la línea, Paul sonaba nervioso. No, Teotoro, no fue. Si vuelves a contactarla, te romperé las piernas. Escuché la voz de Teotoro al otro lado del teléfono. Colgué de inmediato y bloqueé a Paul. Me recosté en el sofá, aburrida. De repente, Domingo me envió un mensaje, invitándome a salir a montar en bicicleta al día siguiente. Revisé sus publicaciones. Realmente hacía varias veces al mes la ciclovía completa. Es bueno ser joven. 110 kilómetros. Ni los burros de carga del campo trabajan tanto. Quiero ver cuánta energía tiene. Acepté su invitación, pero después de unos 10 kilómetros, ya no podía más. Finalmente, Domingo se detuvo y cambió a una bicicleta para 2 personas, llevándome fuera de la ciclovía. ¡Qué vergüenza! Al bajar de la bicicleta, tuvo que cargarme en brazos. Creo que me lesioné un músculo de la pierna. Me dolía mucho, pero eso no era lo importante. Domingo tiene 24 años. No pude evitar pensar que es bueno ser joven. Cuando me cargaba, parecía que podía sentir el aire fresco de la juventud. Capítulo 23. La lesión muscular realmente no era nada grave, pero Domingo se ofreció a venir a cocinar para mí. Eso de estar solos, hombre y mujer, podría ser peligroso. Ana me envió una bata de seda con tirantes por mensajería. ¿No es demasiado rápido? Ana, entonces devuélvemela. Mándamela de vuelta. Jeje, me queda bien. Amiga, ¿cómo me ves? Mantuve bien mi figura, ¿verdad? Sensual y encantadora. Viendo la foto, casi no puedo resistirme. Esta noche, hazlo ya. Quería hacerlo, pero el miedo me detuvo. Las ganas estaban, pero el valor faltaba. Esa noche, al final, me cambié y me puse mi pijama de Doraemon. Capítulo 24. Cocinar debe ser algo caluroso. Domingo pronto se cambió a una camiseta sin mangas. Ana no mentía. Era la primera vez que veía a un hombre tan atractivo con una camiseta sin mangas. Estaba acostada en mi cama y de repente no me atreví a salir. De pronto, tocó la puerta y entró para preguntarme dónde estaban el jengibre y el ajo, y en cuanto levantó la vista, vio mi pequeño delfín en la mesita de noche. Se acercó directamente. ¿Qué es eso, Julie? Sentí la cara caliente, tratando de esconderlo nerviosa. ¿Es una lámpara de noche? Capítulo 25. Se inclinó y me miró fijamente. Nuestros ojos se encontraron. Ninguno dijo nada. Me sentía algo incómoda. Domingo, ¿puedes salir ahora? Justo cuando terminé de hablar, me besó. Pensé en mi menstruación, y también que él era guapo y fresco. La vida es corta, hay que disfrutarla. Temblando, pasé mis manos por su cintura. Él se quitó la camiseta blanca obedientemente. Tenía razón Ana. ¿Tenía 8? Su beso se volvía cada vez más urgente y mi cabeza empezaba a dar vueltas. Traté de empujarlo, pero me agarró las manos y me puso contra la cama. Se inclinó completamente sobre mí. Respiraba su aroma. Un aroma amaderado muy agradable. Mi pijama de Doraemon cayó al borde de la cama. Nuestros cuerpos finalmente se tocaron. En el último momento, me besó los labios y dijo, Julie, ya no uses esas cosas. Déjame ayudarte. Quería esconderme bajo la manta de la vergüenza, pero él me volvió a sacar. Toda la noche. La competitividad masculina es aterradora. Cada vez que estaba a punto de rendirme, me susurraba al oído, ¿quién es mejor, yo o la lámpara? Mi cara se puso tensa de inmediato. Tenía que mencionarlo. Claro, le mordí el hombro con frustración. Escuché su gemido ronco. Sentí que mi corazón se estremecía con cada respiración suya, como si una pequeña barca fuera arrastrada por las olas. Ahora entiendo lo que significa tener energía. No hay duda. Un hombre que puede pedalear 110 kilómetros. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, me sentía completamente exhausta. En la cocina, preparó una sopa de mariscos y unos cuantos platos más. Comí lentamente. Él me miraba mientras yo pensaba en mi dolor de espalda. Le lancé una mirada. Me miró con una expresión triste. Luego, con voz fingida, dijo, lo siento, todo fue mi culpa. ¿Puedo tener otra oportunidad? Parecía completamente diferente del hombre que fue tan insensible la noche anterior mientras yo le suplicaba. Le di una patada. Después de comer, dijo que sabía dar masajes y que me aliviaría la espalda. Me recosté en el sofá. Se sentó junto a mí y me masajeó con cuidado. Era bastante bueno. Mi espalda se sentía mucho mejor, pero después de un rato, sus manos empezaron a desviarse. Detuve sus manos maliciosas. Domingo, eres joven. Deberías controlarte. Tomó mi mano. Bajó la cabeza y me besó la cara, la frente y la nariz. Julie, el buen clima no se puede desperdiciar. Con eso, me levantó de nuevo.
En el último momento, mi menstruación apareció. Domingo frunció el ceño. Yo lo miré con alegría. ¡Qué satisfactorio! Funcionó demasiado bien. Toda la medicina china que había tomado durante tanto tiempo no pudo hacer lo que él hizo en una noche. Le besé los labios mientras lo pensaba. Su expresión se suavizó. Cuando salí del baño, ya me había preparado un té de jengibre. Esto es demasiado perfecto. Capítulo 26. Últimamente, Domingo ya no sale en bicicleta. Cada día, después del trabajo, corre a casa. Los compañeros y socios de la empresa bromeaban con él diciendo que estaba ansioso por ir a casa a cocinar para su esposa e hijos. Él regresó a casa y me dijo que no sabía cómo responderles, que sentía que no tenía un estatus claro. Algo me parecía extraño. Después me di cuenta de que esa línea no debería ser suya, pero ya era tarde. Domingo es muy bueno aprovechando las situaciones, y esa noche usó esa misma excusa para ponerse encima de mí. Estaba realmente llorando mientras le rogaba que volviera a pedalear esos 110 kilómetros, pero no lo hacía. Capítulo 27. Cuando mi menstruación volvió a ser completamente regular, recibí una llamada de la madre de Teotoro. Durante mi relación con Teotoro, ella nunca fue muy cálida conmigo. Recuerdo que una vez que fui a llevarle un regalo, la encontré tomando el té con una amiga. Su amiga le preguntó quién era yo. Ella solo dijo con indiferencia, es una empleada de la empresa de Teotoro. Me enojé mucho en ese momento, pero no dije nada. Cuando le conté a Teotoro, solo me consoló diciendo, mi mamá es así, no le hagas caso. Tuvimos un periodo de distanciamiento después de eso. Teotoro me compró unos regalos para contentarme y dijo, ¿mi Julie está tan ansiosa por casarse conmigo? Siempre bromeaba sobre estos temas sensibles para evitarlos. En realidad, en ese momento ya empezaba a pensar en dejarlo, pero seguía engañándome. Por supuesto. Poco después apareció Mónica. Respondí la llamada, queriendo saber qué quería decirme su madre. Julie, Teotoro ha estado en el hospital mucho tiempo por el dolor de estómago. ¿Podrías venir a verlo y cocinarle algo que le guste? No ha comido mucho estos días. Señora Lu, ya no trabajo para ustedes. No soy la cocinera de su familia. Le respondí con calma. Julieta, han sido 5 años de relación. ¿Es necesario llegar a esto? Señora, ¿sabía que llevamos 5 años juntos? Pero en ese momento dijo que yo era solo una empleada de la empresa. ¿Teotoro fue capaz de terminar nuestra relación de buena manera? ¿Quién fue el que me engañó? ¿Quién me bloqueó en el sector? La llamada terminó de forma desagradable. Capítulo 28. Desde que empecé a salir con Domingo, la vida se volvió más ocupada. A él realmente no le gusta manejar una empresa. Solo le gusta la investigación científica. Me dejó a cargo de casi todo en la empresa. Le pregunté por qué fundó la empresa entonces. Acostado con la cabeza en mi regazo, apagó el videojuego que estaba jugando y me miró. Julie, ¿no te gusta manejar la empresa? Entonces véndela. Ya hemos invertido tanto. ¿Cómo voy a venderla? Él me transfirió la mayor parte de sus acciones y dijo que no quería que yo no tuviera voz en la empresa. Le pregunté si no tenía miedo de que escapara con su dinero. Él dijo con seriedad, tengo más de una patente. Julie, piénsalo bien. ¿Quieres el huevo de oro o la gallina que lo pone? Esa metáfora no sonaba bien de ninguna manera. Tal vez no se le daba bien la lengua. Cuando transfirió las acciones, algunas personas lo advirtieron que tuviera cuidado. Le dijeron que podría ser engañado. Respondió, si ella fuera una estafadora, ¿por qué solo me engañaría a mí y no a ti? Capítulo 29. Mi cumpleaños número 28 fue muy feliz. La empresa estaba a punto de salir a la bolsa, y tenía a alguien joven y atractivo a mi lado. Sí, Domingo merecía esos 4 adjetivos. Antes hacía cualquier cosa para ganar dinero. Incluso tenía cuentas de redes sociales. En Douyin y Red Petatou todavía tengo muchos seguidores. Cada mes hacía anuncios. Ahora estoy demasiado ocupada, así que no he ganado ese dinero en mucho tiempo. Una tarde, vi una publicación. Era un consejo de una hermana de 28 años para sus hermanas menores. Las hermanas compartían sus experiencias. Estaba emocionada leyendo. Cuando vi a una de las hermanas preguntar sobre salir con hombres mayores, comenté instintivamente, amiga, no busques hombres mayores. Un hombre mayor con dinero no siempre te lo dará, pero un chico joven con energía sí la compartirá contigo. Parecía que muchas hermanas se identificaron. Esa noche, cuando volví a conectarme, la publicación ya tenía más de 80,000 me gusta. Teotoro sabía de esta cuenta mía y sus amigos vieron la publicación. No tiene límites. Volvió a llamarme desde otro número y me preguntó, Julieta, explícame, ¿de dónde salió ese chico y qué energía da? Me hizo reír. Teotoro, ¿tengo que repetirlo otra vez? Hemos terminado. Terminamos hace mucho tiempo. ¿Tienes problemas mentales? Julieta,
No cuelgues, no te atrevas. Bloqueé ese número también. Capítulo 30. Por la noche. Domingo agarraba mi cintura con ambas manos. Me besaba la punta de la nariz mientras yo me sentía como una pequeña barca a merced de las olas. Susurró en mi oído: Julie, toda mi energía es para ti, toda mi vida es para ti. Le pellizqué la carne blanda de su cintura. Gimió de dolor. Por supuesto, también vio ese comentario. Mis manos tontas. Parece que estos días no habrá paz. Capítulo 31. Nuestra boda fue natural. Preparó cuidadosamente una cena a la luz de las velas. Colocó todas sus pertenencias sobre la mesa de centro de la sala. Le pregunté, riendo, si no estaba siendo demasiado sincero, si no pensaba en dejarse una salida. Él solo me miró con tristeza. Julie, ¿me harías perderlo todo? No. Tengo la confianza en mí misma para saber que incluso si nos separamos, lo haríamos de una forma moral. Me interrumpió con un beso apasionado. No le gusta que hable de esas cosas. No continué. No tengo miedo de encontrar a la persona correcta, a alguien adecuado y aferrarme a ello con valentía. Si no es adecuado, nos separamos. La vida es larga, y no quiero vivirla en soledad ni abstinencia como una monja. La vida también es corta, no más de 100 años. Así que valoro cada momento que tengo. El pasado no se puede recuperar, pero el futuro ahora está bajo mi control. Capítulo 32. Antes de obtener el certificado de matrimonio, lo llevé a mi antigua casa. No pensaba presentárselo a mis padres. Definitivamente no veríamos a mi padre. En cuanto a mi madre, si soy honesta conmigo misma, no quiero que ella participe en mi vida. Puedo hacerme cargo de su cuidado y atención médica, pero nada más. Le conté sobre mi pasado como si fuera una espectadora. Domingo, todavía estás a tiempo de arrepentirte. No crecí en un hogar normal. Soy vanidosa. Amo el dinero, y mi corazón no está lleno de luz. Me abrazó fuertemente. No más, Julie. No dejaré que nadie te lastime otra vez. Nadie podrá. Sentí lágrimas calientes en mi cuello. Las lágrimas empaparon mi piel, como si se filtraran hasta mi corazón. Quien ha estado mucho tiempo en la oscuridad no puede rechazar la luz. Pensé que me diría algunas palabras de consuelo, pero nunca pensé que lloraría. Parecía como si el tiempo lo hubiera llevado a mi momento más vulnerable, como si hubiera visto mi dolor y mis lágrimas, y ahora me dijera que esto nunca volvería a suceder. Capítulo 33. Teodoro se enteró de que Julieta se había casado y que su hijo estaba a punto de nacer. Durante este año, intentó muchas maneras de contactarla, pero la mayoría de las veces fracasó. Paul ya no le ayudaba desde que Teodoro lo golpeó por decirle una verdad dolorosa. Teodoro, nunca aprenderás a respetar a los demás. Te lo mereces. Has perdido a Julieta para siempre. Por esa frase, Teodoro perdió el control y le dio un puñetazo. Pero Paul solo se rió alegremente. Teodoro se sintió perdido por primera vez. Parecía que todos a su alrededor habían cambiado. Mónica lo había dejado hace mucho tiempo. El escándalo de ser la otra se había convertido en un gran revuelo. Fue a llorar con Teodoro. Él solo dijo con indiferencia, no dijeron nada equivocado. Ella lo miró, desconcertada, pero no pudo encontrar ninguna razón para contradecirlo. Él fue quien la elogió por su pureza. Él fue quien prometió protegerla. Y ahora, era él quien la despreciaba por su torpeza. Era él quien la criticaba por no saber hacer nada bien. Poco a poco, le resultaba más difícil estar en la empresa. Sus compañeros, al notar el cambio de actitud de Teodoro hacia ella, se volvieron aún más crueles. En el baño, en la sala de descanso, en la oficina, en las reuniones de la empresa, todos hablaban de ella sin reparo. Sentía que no podía quedarse un minuto más, pero no podía rendirse. ¿Cómo podía la gente cambiar tan rápido? Hasta que algún compañero curioso subió la historia a internet, incluyendo la carta que Julieta había enviado a toda la empresa. Se reveló su escuela y dirección. Se convirtió en el blanco de críticas. Todos la llamaban la otra, y Teodoro permaneció indiferente. Al final, se vio obligada a mudarse de ciudad con sus padres. Antes de irse, le dio una bofetada a Teodoro. Teodoro, me arrepiento de haber estado contigo. Teodoro la miró irse sin reaccionar. ¿Arrepentida de estar conmigo? De repente, recordó que Julieta había dicho algo similar. Siempre parecía darse cuenta de las cosas demasiado tarde. ¿Julieta realmente lo había dejado ir? Quería preguntarle en persona, y también sobre su comentario, que lo había hecho enfurecer, pero cada vez que la llamaba, ella lo cortaba sin piedad. Últimamente, había visitado muchas tiendas de vestidos de novia y había guardado algunas. Empezó a imaginarla con un vestido de novia, o imaginaba su propia boda con ella. Intentó encontrar a un amigo en común para saber de ella. Solo recibió una foto de Julieta con su vestido de novia. En ese momento, se quedó paralizado. Se había casado.
Julieta se había casado. ¿Cómo podía haberse casado? Siempre pensó que ella nunca se iría, pero se había ido, y había empezado una nueva vida. Ese día, se emborrachó. El dolor de estómago era insoportable. Buscó en su maletín, pero estaba vacío. Ya nadie le preparaba cuidadosamente sus medicamentos, ni vigilaba su dieta todos los días. Por eso sus dolores de estómago eran cada vez más frecuentes. Finalmente, se desmayó. El camarero lo encontró y lo llevó al hospital. Durante el último año, había visitado el hospital más que nunca. Ni siquiera sabía que lo atormentaba tanto. El hecho de que alguien a quien estaba acostumbrado ya no estaba, o que, después de 5 años, nunca se había despedido de ella adecuadamente. No estuvo mucho tiempo en el hospital antes de irse. Desde que Julieta dejó la empresa, las cosas solo empeoraban. Antes, nunca tuvo que preocuparse por esas cosas, pero ahora, parecía que todos los problemas llegaban a él. Un día, mientras conducía, tuvo un ataque y, al intentar tomar sus medicamentos, tuvo un accidente. Cuando abrió los ojos, su madre estaba sentada a su lado, llorando, con voz ronca. Pidió ver a Julieta. Su madre negó con la cabeza. Hijo, ya todo ha terminado. Ella se casó y su bebé está por nacer. Teodoro perdió una pierna en ese accidente, y la empresa no pudo seguir adelante. Julieta la compró poco después. No quería quedarse en ese lugar y decidió mudarse al extranjero. El día antes de su vuelo, quiso verla una última vez. Julieta simplemente respondió con calma, no es necesario. Solo entonces comprendió que, cuando alguien deja de amar, puede volverse completamente indiferente. Capítulo 34. Últimamente, Domingo ha estado muy interesado en cuidarse. Se aplica mascarillas 3 veces a la semana y va al gimnasio con más frecuencia. Julieta también se sentía obligada a seguirle el ritmo. Le preguntó por qué. Él, con cara de tristeza, respondió, Julie, ¿me elegiste solo porque soy joven? ¿Me usas como si fuera un remedio? Julieta estaba sin palabras. Desde que escuchó, por accidente, la historia de su menstruación, parecía haberse alterado. Llevaba días tratando de consolarlo, pero no lograba animarlo. Empezaba a perder la paciencia. Su hija había empezado la guardería. La empresa estaba llena de problemas, y realmente no tenía tiempo para él. Domingo llevaba ya 3 semanas en el laboratorio, y nadie había venido a buscarlo. No podía aguantar más. Compró en línea un traje de tentación de uniforme de laboratorio. Definitivamente no podía llevarse el uniforme de trabajo a casa. Esa noche, cuando Julieta llegó a casa agotada, vio al doctor 11, con gafas de montura dorada, mirándola fríamente mientras decía, hermana, últimamente he estado investigando una medicina muy potente. ¿Te gustaría probarla? Julieta, una noche sin dormir. Vaya si era potente. Hasta le salió sangre de la nariz. Domingo miraba a la chica bajo él, quien suplicaba, y pensó que nunca le diría la verdad. No fue ella quien eligió la medicina al principio, sino que la medicina había esperado por ella durante muchos años. Cuando estaba en la universidad, él era un poco ingenuo. Siempre lo molestaban y tenía experimentos interminables. En su segundo año, fue esa brillante chica la que, con un montón de documentos en la mano, discutió con el tutor para conseguir subsidios para todos. Incluso el cambio de tutor más adelante fue gracias a ella, quien hizo un gran alboroto por su cuenta. Parecía que siempre estaba llena de valentía. En ese momento, cuando le preguntaron si tenía miedo, ella dijo que, aunque no tuviera ese título, no se dejaría morir de hambre. ¿Qué había que temer? Él pensó que siempre brillaría así, pero luego la vio humillarse hasta el polvo frente a un hombre. En ese momento, se odiaba a sí mismo por su incompetencia, y se sumergió de lleno en el laboratorio, pensando que quizás algún día podría ayudarla. Más tarde, cuando supo que había terminado su relación, además de sentir dolor por ella, lo que más tenía eran pensamientos impacientes. Ella estaba interesada en su cuerpo, y eso le venía como anillo al dedo. La noche aún era joven, y él todavía tenía energía de sobra. Julieta, apoyándose en su dolorida cintura, acusaba al hombre insaciable frente a ella, tú lo sabes, no estoy aquí por esto, estoy aquí por ti. Domingo finalmente se detuvo, y satisfecho, le dio un beso en la mejilla.